Perfecto, buenos días tengan todos, espero que se encuentren todos muy bien. Eh, Hoy creo que no tengo nada como para decir antes de comenzar. Normalmente siempre que me paro tengo algo que decir porque observo algo en la mañana, me pasa algo en la mañana cuando vengo para acá. Hoy no tengo nada que decir, no pasó nada extraordinario, por así decirlo, esta mañana que... Oh, muchísimas gracias. No pasó nada extraordinario, pero quiero darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que se encuentra acá el día de hoy y por todas las personas que van a buscar conocer más del Señor, buscar esta prédica y escuchar lo que el Señor tiene para ellos con las palabras del día de hoy. Así que vamos a comenzar en oración y como siempre quiero pedirles que oren por mí, oren por este mensaje y oren también por los corazones de ustedes para que la palabra que se diga aquí el día de hoy no llegue a oídos, sino a corazones. Padre Santo, Señor, primero que todo te doy muchísimas gracias como siempre, Dios mío. Siempre comienzo, Señor, agradeciéndote por tu amor y por tu bondad, Señor, porque nos has amado de una forma que todavía no somos capaces de entenderlo. No hay mente humana que pueda entender el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Y nos has llamado por nombre y apellido, Señor. Nos has llamado, Señor, a seguirte, a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y te doy gracias por eso. Quiero pedirte, Señor, que hoy calmes mi mente, Señor, que no sean mis sentimientos o mi mente intentando decir nada, Señor, sino que seas tú, tu Santo Espíritu, a través de mí, Señor, revelándonos lo que tú quieres y tienes para nosotros a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Como el pastor ya lo dijo, hace 2 domingos atrás comenzaba una serie de prédicas que nos está enseñando a nosotros quién dijo Jesucristo que Él era. Y Él utilizó 7 cosas, o Él se comparó con 7 cosas para intentar hacerle entender a toda su gente, a todos nosotros, quién es Él, ¿verdad? Y los 2 pasados domingos estuvimos hablando de que Él dijo que Él era el pan de vida y Él también dijo que Él era la luz del mundo. El día de hoy nosotros vamos a ver en Juan capítulo 10, versículo 7, otra cosa con la que Él se comparó. Y déjenme leerlo para comenzar el día de hoy. Y dice de la siguiente forma, Juan capítulo 10, versículo 7. Y antes de comenzar, déjenme les voy a decir algo. Escuché las paginitas pasando y me gusta eso. Me gusta que cuando vamos a leer un versículo, yo escucho esas paginitas pasando porque quiere decir que están intentando buscarlo en su Biblia. Sé que también lo buscamos en los teléfonos o los leemos en las pantallas, pero si tienen la posibilidad de traer su Biblia y hojearla aquí, es buenísimo porque como que nos ayuda de cierta forma. Pero déjenme comienzo leyendo Juan capítulo 10, versículo 7, que dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es el pan de vida, Él es también la luz del mundo y hoy Él nos está diciendo que Él es la puerta de las ovejas. Pero ¿qué significa que Jesucristo sea la puerta de las ovejas? Lo que vamos a hacer hoy es vamos a pasearnos, por así decirlo, en 3 capítulos del libro de Juan, que va a ser el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 17, para intentar entender qué significa que él haya dicho que era la puerta de las ovejas. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con el capítulo 9. Y mientras paseamos por estos 3 capítulos para entender Juan 10, versículo 7, hay ciertas enseñanzas que vamos a recoger de estos versículos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con Juan capítulo 9, porque lo primero que tenemos que entender es con quién está hablando Jesucristo o en qué contexto Jesucristo dice que Él es la puerta de las ovejas. Jesucristo estaba teniendo una conversación con una persona que Él acababa de sanar y un grupo de fariseos. Y salta de decir que Él es la luz a decir que Él es la puerta de las ovejas. Pero vamos a ver qué era lo que estaba pasando acá. Y permítame, yo lo voy a leer comenzando en Juan capítulo 9, versículo 1, para que entendamos qué es lo que está pasando. Entonces dice así, dice, y al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo,
no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, entre tanto es de día, entre tanto que el día dura. Viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Entendamos qué es lo que está pasando acá. Jesucristo va caminando con sus discípulos y ven una persona que está mendigando, a un mendigo ciego de nacimiento. Ellos reconocen que hay un mendigo que es ciego de nacimiento. Es como cuando uno vive en un pueblo. Yo vengo de un pueblo y teníamos dos locos en el pueblo y todo el pueblo conocía a los dos locos. Decía, ese es el loco tal, este es el loco tal, ¿verdad? Era algo como eso. Ellos conocían a esta persona, el ciego de nacimiento que estaba pidiendo dinero. Y lo que los discípulos ven cuando ven a esta persona es, ok, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Pero detengámonos y pensemos algo acá. ¿Por qué ellos están haciendo esta pregunta? Miren esto. Si la persona fue ciega de nacimiento, ¿cómo pudo haber pecado para ser ciego? Como que no tiene sentido eso, ¿verdad? Pero estas personas que están haciendo esta pregunta eran judíos. Lo que ellos realmente están preguntando ¿es el pecado original que ya estaba en esa persona lo que produjo que esa persona naciera ciega? ¿O fue que los padres hicieron algo y produjo que la persona naciera ciega? Y lo que Jesucristo dice como que nos choca un poquito, porque lo que él responde es, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios sea manifiesta en él. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto de que, bueno, esta persona es ciega de nacimiento para que la obra de Dios se manifieste en él? Jesucristo no está diciendo acá que el pecado no es el culpable de que esa persona fuera ciega, porque los judíos ya entendían que desde el momento en que la humanidad por completo rechazó, le dio la espalda a Dios, el pecado entró en el mundo y cuando el pecado entró en el mundo cambió por completo lo que Dios había creado. Dios había creado un mundo bueno, donde todo era perfecto, donde todo encajaba hermosamente, pero nos había dado un regalo que era el libre albedrío, donde nos decía que si le obedecíamos a Él en su concepto de lo que era bueno y lo que era mal, todo iba a seguir de esa forma. Y el trabajo de nosotros era agarrar ese Edén y expandirlo para que el día de hoy todo el mundo que nosotros conocemos fuera un Edén enorme, todos guiados por Dios. Pero no fue lo que pasó de esa forma. Lo que pasó fue que nosotros rechazamos a Dios y decidimos nosotros decir qué es el bien y qué es el mal. Eso es lo que vemos el día de hoy. El día de hoy, lo que nosotros vemos cuando vemos afuera de esta iglesia, afuera de nosotros, afuera de este edificio, es las personas intentando definir qué está bien y qué está mal. Las leyes, la moral en las casas, la moral en las iglesias, todo recae a la idea original de que nosotros como seres humanos queremos definir por encima de Dios qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Entonces, los judíos entendían esto perfectamente y Jesucristo no nos está diciendo, no, están equivocados. No, lo que Jesucristo está diciendo acá es lo siguiente. ¿Por qué se preocupan ustedes por qué la persona está así? Él ha venido a hacer la obra de su Padre y la obra de su Padre está con los más necesitados. El mendigo ciego de nacimiento era una de esas personas más necesitadas y el ministerio de Jesucristo va a las personas que están más necesitadas. No se preocupen ustedes por qué esa persona llegó al estado en que la persona está. Eso no tiene relevancia, ya está en ese estado. Preocupémonos nosotros por traer el reino de Dios a esas personas que están en necesidad, que están en ese estado. Es lo que Jesucristo nos está diciendo acá. Pero Jesucristo no se queda solamente con esas palabras, sino que Él va a esa persona, hace lodo con saliva y con tierra, lo coloca en los ojos de la persona y le dice, anda y lávate. Y cuando se lava, la persona ve otra vez. La persona ve nuevamente. Una persona ciega de nacimiento, se les son los ojos, la vista se les abierta por lo que Jesucristo hace. Jesucristo trajo las obras de Dios a este mundo que estaba sin Dios. Pero miren lo que pasa, cuando esta persona recobra la vista, en el versículo 8, dicen, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado mendigando? Otros decían, él es.
Y otros, no, no, se parece a él. Y él decía, yo soy. Cuán increíble es ver algo como esto. Yo mismo les confieso a ustedes que cuando yo leo estas cosas, hay una guerra en mi mente que dice, ¿cómo es posible que un ciego de nacimiento recobre la vista? Lo creemos. Yo me lo pregunto. Yo estudié medicina y sé lo que conlleva que la retina no se conecte con esa parte del cerebro que es la corteza visual. Y digo yo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo Jesucristo a través del barro y la saliva curar a esta persona? Y Dios no me ha llamado a entenderlo, así como tampoco llamó a los discípulos a entender el por qué, cuáles eran las circunstancias que habían llevado a la persona a algo. Pero yo estoy llamado a seguirlo y a ser yo ese mensajero de su reino para el más necesitado. Y es importante que nos preguntemos si lo creemos. Cuando yo leo estas cosas, yo me pregunto a mí mismo, ¿lo creo? Y escucho la voz de mi Dios que me dice, Javier, si lo crees, tus ojos lo verán. ¿Por qué? Cada vez que Cristo hacía un milagro, lo que Él decía es, tu fe te ha salvado. Él no decía, yo te salvé. Él decía, tu fe te ha sanado. Como que si la persona realmente hubiese hecho algo que no hizo. ¿Creemos realmente que Dios tiene el poder de manifestarse en nuestras vidas al punto de hacer algo como esto? Yo me lo cuestiono, pero sé que es palabra de Dios y que mi conocimiento médico o clínico no está por encima de Dios. Así como nosotros no podemos tener una definición mejor del bien y el mal por encima de Dios, mi conocimiento no puede estar por encima del poder de Dios. Y eso es lo que nos bombardea día a día a nosotros y nos hace cuestionarnos, ni siquiera cuestionarnos a nosotros, cuestionamos a Dios. Cuando esto pasa por nuestra mente, no nos estamos cuestionando nosotros, estamos cuestionando a Dios y preguntándole, ¿sí es esto posible? Y la respuesta de Dios para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, es, ¿lo crees? Porque si lo crees, lo verás. Fe. Él pide y espera de nosotros fe. Y lo dijimos hace unos domingos atrás. Él no pide una fe ciega, él pide una fe que está basada en la evidencia. Él nos da muchísima evidencia que respalda lo que Él nos está diciendo. Nosotros tenemos solamente que buscarla si queremos. Entonces, sigamos con lo que está pasando en esta historia. Él cura a estas personas y las personas empiezan a cuestionarse. Este era, no, este no era, se parece, pero no creo que sea. Y acorde a la ley judía, cuando una persona era sanada, tenían que llevarlo ante los fariseos y los fariseos iban a corroborar que el milagro había sido hecho en realidad. Entonces, esto fue lo que pasó. Llevaron entonces a esta persona ante los fariseos y miren lo que pasa. Ya vimos que cuando lo sanaron, la gente comenzó de una vez a chismear, como decimos nosotros, ¿verdad? No, este se parece, este no puede ser ese que está... Eso es lo que pasa aquí. Pero después lo llevan a los fariseos y miren lo que pasa. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado, y hago hincapié en el hecho de que dice que era sábado, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 15, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer las señales que está haciendo entre nosotros? Miren lo que está pasando acá. La primera enseñanza, yo les dije que para entender Jesús como la puerta íbamos a leer otras cosas, pero esas cosas que íbamos a leer nos iban a dejar enseñanzas. La primera enseñanza la vemos precisamente cuando pensamos sobre la obra de Dios y cómo nosotros todos estamos llamados como colaboradores en la obra que Dios tiene en este mundo. Y esa obra es acudir a los más necesitados, ¿verdad? Ese lo de suma importancia, pero para cumplir esa obra nosotros necesitamos tener fe en ¿quién? En el Señor de la obra,
¿verdad? Ahora, la segunda enseñanza que vamos a ver mientras pasamos por estos versículos es la religión. Cómo la religión nos hace ciegos por medio de lo que quiere imponernos. Y miren lo que está pasando. Cuando agarran a Jesucristo y lo presentan delante de los fariseos, lo primero que dicen los fariseos es, este no puede ser de Dios porque no está guardando el sábado. Ellos no ven que había un ciego de nacimiento que ahora ve. Ellos ven que alguien no está cumpliendo una ley, que era la ley del sábado, y por eso no creían en ellos. La religión se define como todas las cosas que nosotros hacemos para intentar llegar a Dios. Cosas que hacemos para intentar llegar a Dios. Eso es religión. ¿Vino Dios a establecer una religión en este mundo? De ninguna forma. Dios vino a establecer una relación personal con Él a través del reino de los cielos. Nosotros habíamos dicho que nosotros, esto lo dijimos durante el miércoles que estábamos orando por esa terrible situación que se vivió en Texas, donde una persona de 18 años tomó unos rifles y mató a 18 niños, a 2 adultos. Y nosotros lo que estábamos orando ese día y dijimos ese día era que nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo cuyo príncipe es el diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Jesucristo es el rey que un día va a estar sentado en un trono glorioso donde toda rodilla se va a doblar ante ese trono. Pero mientras eso pasa, hay focos del reino de los cielos en este mundo. Nosotros somos un foco del reino de los cielos en este mundo cuyo príncipe es Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque hay iglesias que no conocen a Dios realmente. Hay iglesias que les dicen a las personas qué hacer, qué no hacer, cómo vestir, cómo no vestir, qué comer, qué no comer, cómo llevar el pelo, si llevarlo, si no llevarlo. Les dicen todo lo que ustedes necesitan hacer exteriormente, como si cambiando el exterior de una persona nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Esto es imposible. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos dice a nosotros que el problema no es cómo estamos exteriormente, sino es nuestro corazón. Y que a través de lo que Él ha hecho, es que Él va a transformarnos de adentro hacia afuera, comenzando por nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón esté transformado, todas las cosas de nuestro exterior se empiezan a transformar como consecuencia de lo que está pasando en nuestro corazón. Porque yo puedo cambiarme la ropa, yo puedo peinarme decentemente, yo puedo hablar decentemente y engañarlo a todos ustedes. Pero ¿cómo puedo engañar yo a Dios? ¿Qué puedo decir, dejar de hacer, vestirme, no vestirme para engañar a Dios? ¿Quién puede hacerlo? Nadie puede engañar a Dios. Y estos fariseos simple y llanamente no conocían a Dios. Por tanto, lo que estaban diciendo es, este no puede ser Dios. Este no puede venir de Dios porque no está haciendo las cosas que debería estar haciendo. ¡Wow! Ahora, cuando estos fariseos, y esto sigue acá, esta conversación entre el fariseo y la persona que era ciega continúa al punto de que ellos llaman a sus papás, los papás vienen y certifican, sí, este es nuestro hijo, estaba ciego desde que nació, pero no sabemos cómo se curó, no tenemos ni idea, ¿verdad? Y los fariseos le siguen preguntando, ¿pero qué fue lo que te pasó? Y él les decía, bueno, pero ¿y cuántas más veces se las tengo que decir? Si ustedes quieren, síganlo. Y ellos le decían, no, por favor, nosotros seguimos a Moisés. Tú lo puedes seguir, nosotros seguimos a Moisés, que nosotros sabemos que Moisés sí viene de Dios, no sabemos de dónde venga ese. Y miren la respuesta que les da un mendigo ciego a unos fariseos que habían estudiado por toda su vida la palabra de Dios. Miren lo que dice el mendigo.
En el versículo 31, bueno, déjenme les leo para ver, déjenme les leo desde el 30. Dice lo siguiente, respondió, cuando pasó esta conversación, nos dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no viene de parte de Dios, nada podría ser. Wow. Estamos hablando de que una persona sin educación, que era mendigo, ciego, o sea, si era ciego no había leído un libro en su vida, probablemente tampoco, ¿verdad? Es lógico pensarlo. Se confronta contra la élite intelectual de la época, que conocían todos los libros de memoria probablemente, y este les dice, ustedes pelean por saber de dónde viene esta persona, y ustedes saben que Dios no oye a los pecadores. Él les está dejando claro, esta persona que yo no conozco tampoco tiene que venir de Dios. Nadie puede hacer algo como esto si no viene de Dios. Pero ahora vamos a parar un segundo acá y a pensar en otro momentico de aprendizaje con estos versículos. Dios no oye a los pecadores. Qué duro es escuchar esto. ¿Cuántas son las personas a nivel mundial que dicen pedirle cosas a Dios y desafortunadamente no están siendo escuchadas? ¡Wow! Esto es duro. Pues pensamos que Dios es bueno y todo, ¿por qué no los oye a todos? Y este es el problema. El problema es que nosotros a veces juzgamos a Dios sin entenderlo primero. Nosotros queremos ser más inteligentes que Dios mismo. Y nosotros queremos decir, si Dios fuese bueno, Él tuviese que actuar de esta forma y de esta forma. Pero ¿quiénes somos nosotros? Que ni siquiera podemos entender cómo fuimos creados. El problema está en que nosotros como seres humanos queremos saberlo todo y queremos decir, yo lo entiendo todo, yo estoy en la cúspide de todo. Y no nos humillamos a nosotros mismos o tenemos la humildad necesaria para decir, yo no entiendo muchas cosas, pero Dios, que con solamente hablar creó el universo que todavía hoy estamos intentando entender, lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y si nosotros, que somos sus hijos, queremos ayudar a que todas las personas sean oídas por Dios, nosotros tenemos que proclamar su reino para que se conviertan de criaturas a hijos y Dios los escuche. Nosotros todos sabemos que somos pecadores. Jesucristo lo dijo, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Quién puede lanzar una piedra? Ninguno de nosotros podría, ¿verdad? Todos hemos hecho el mal, desafortunadamente. Pero Dios se convirtió en carne, moró en este mundo y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Y gracias a eso, ahora nosotros somos lavados. El motivo por el cual Dios nos escucha a nosotros no es porque nosotros vayamos a Iglesia La Esperanza o somos parte de un club social bien bonito o nos vestimos de ropa de marca o no. El motivo por el cual Dios nos escucha a nosotros es porque nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él como Señor y como Salvador. Y por eso Él nos escucha a nosotros como iglesia, individualmente. Mas, sin embargo, tenemos que recordar que nuestros pies se ensucian día a día y que esto puede afectar la relación o la fortaleza cuando nosotros pedimos algo. Puede ser afectada por eso, porque cuando nuestros pies están sucios, nosotros podemos frenar al Espíritu Santo. Nos lo dice la palabra de Dios, que entristecemos al Espíritu Santo con conductas que nosotros tenemos. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que trabajar individualmente por amor al quien murió en la cruz por nosotros y por amor a todas esas personas que necesitan del conocimiento de Dios, que no lo tienen.
Entonces, esforcémonos nosotros para que nuestras oraciones lleguen con fuerza a nuestro Señor por todas esas personas. Ahora, ¿qué pasó después para finalizar ya el capítulo 9? Lo que pasó después es que cuando el mendigo dice esto, estas personas se enfurecieron y corrieron al mendigo de la sinagoga. Cuando Jesús se consigue con este mendigo que lo habían corrido de la sinagoga, este mendigo reconoce a Cristo como Señor y Salvador y se arrodilla delante de él. La Biblia nos dice que él lo adora. Y los fariseos les dicen a Jesucristo en la conversación, entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos los ciegos. Entonces, vamos a pausar aquí. Acabamos de decir que lo que estamos intentando entender en este momento era el preámbulo de la pregunta, ¿qué quiere decir Jesucristo cuando dice que Él es la puerta de las ovejas? Y esto es lo que está pasando, esta historia que les acabo de contar. Jesucristo comienza esta conversación de yo soy la puerta de las ovejas con este grupo de fariseos que le están preguntando quiénes son los ciegos, él o nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ver si podemos entender ese versículo. Pero para entenderlo vamos a leer, comenzar desde el 10. Y miren lo que pasa aquí. Dice lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz y los llama por sus propios nombres y las ovejas y saca las ovejas. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Jesús está haciendo alusión al Salmo 23 acá. Y él se está comparando con el pastor, pero lo que tenemos que entender de acá es esto. Miren, yo quiero que ustedes se imaginen el redil de las ovejas que Jesucristo está hablando acá. ¿Qué es un redil de las ovejas? ¿Qué es esto que está diciendo Jesucristo? El redil de las ovejas es esto. Imagínense que están en un campo enorme, todo verde alrededor, un plano, todo verde alrededor. En ese plano, alguien puso rocas unas sobre las otras, hizo una barda más o menos como de este tamaño. Y esa barda es un círculo enorme y hay una sola puertica, ¿verdad? Dentro de ese círculo enorme hay muchas ovejas. Y lo que Jesucristo está diciendo acá, Jesucristo está hablando con estos fariseos que estaban ciegos espiritualmente, ¿verdad? Y lo otro es que estos fariseos que estaban ciegos espiritualmente estaban considerados ser los pastores del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Jesucristo les dice esto. Les dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por la barda, es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús está comparando a toda Israel con este redil de las ovejas. Él está diciendo que el pueblo de Israel es todas esas ovejitas que están enjauladas, por así decirla, o guardadas, mejor dicho, por esa pared de piedra, que esa pared de piedra era la ley. Jesucristo, Dios, había establecido a un pueblo que era Israel y le había dado reglas, regulaciones, y esas reglas y regulaciones lo apartaban del mundo completo. Ellos eran diferentes. Imagínense un mundo todo verde, todo lleno de ovejas, pero hay un grupito de ovejas que está encercado, valga la redundancia, por una cerca de piedra con una puerta. Todas las que están fuera de ese círculo era el mundo que no conocía a Dios. Pero Israel era ese grupito pequeñito encerrado y esa cerca era la ley que Dios les había dado a ellos para seguir, para diferenciarlos de todo el mundo alrededor, ¿verdad? Entonces Jesucristo prosigue, después que entendemos esto, quédense con eso en la mente y miren lo que les dice. En el versículo 7 les dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo cuanto viene
Todos cuantos vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Miren lo que Jesucristo está diciendo acá. Él les acababa de decir que no todos son pastores, porque hay salteadores y hay ladrones. Y los salteadores y los ladrones son los que entran saltando la barda. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor. Pero ¿quién es la puerta? Cristo Jesús es la puerta. Si cualquiera intenta entrar y no entra a través de Cristo Jesús, es un ladrón y un salteador. Y hoy en día, cuando nosotros vemos lo que las personas intentan predicar sobre Dios, vemos que hay ladrones y salteadores rondando todos los lugares. Nosotros somos ovejas de Dios y tenemos que escuchar su palabra. La palabra de Dios dice que nosotros como ovejas de Dios, cuando escuchamos la voz del extraño, no le seguimos. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Señor. Y solo el que pasa por la puerta, que es Cristo Jesús, es el pastor, el buen pastor. Todos los demás son ladrones y salteadores. Pero miren lo maravilloso de esto. Esto no se queda aquí. Cuando yo estaba leyendo esto, yo digo, wow, Señor, tú eres grande. Jesucristo le está diciendo a este grupo de fariseos, antes de que todos ellos pudieran entender que no solamente los judíos iban a ser salvos, sino los gentiles, o sea, nosotros, los no judíos, Él se los estaba diciendo. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo tengo un grupo de ovejas que no son judías. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Miren esto y por favor piensen en esto. Jesucristo con esto les estaba diciendo a los fariseos, miren, ustedes se hacen llamar pastores, pero ustedes son ladrones y salteadores. Las ovejas que están en el redil, que escuchan mi voz, son las mías. Quiere decir que en ese redil judío habían ovejas que no escuchaban la voz de Jesucristo, no eran ovejas de Jesucristo. Solo los que las escuchaban eran ovejas de Cristo. Pero no se quedó con eso, sino que les explicó algo que ellos no iban a entender en ese momento. Y les dijo, hay otro grupito de ovejas, Javier Gutiérrez, Javier Forero, Pilar, hay otro grupito de ovejas que van a entrar a este redil. ¿Cómo? Escuchando mi voz. Esos somos nosotros. Ese otro grupito de ovejas que escuchó la voz de Cristo Jesús y entró por la puerta, somos nosotros. Pero miren lo que dice, que cuando escucharon su voz entraron y salieron y hallaron el reposo. Nosotros estamos en el momento donde fuimos llamados, entramos en el redil, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo universal de Cristo, y estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y al escuchar su voz nos saque de ahí, ¿a dónde? A los pastos verdes, a ese Salmo 23, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos esperando en este momento. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la puerta por donde uno puede entrar para obtener salvación. Dios tiene ¿recuerdan la imagen que les dije que se hicieran en su cabeza? De ese único redil, esa barda de piedra que albergaba a un grupo de ovejas y todas las demás estaban por fuera haciendo lo que se les daba la gana. Ese único grupo somos nosotros. Ese único grupo somos todas aquellas personas que han escuchado la voz de ese pastor y han entrado en ese redil. Lo que quiere decir es que nosotros estamos salvos, porque lo que la gente no sabe y no quiere entender es que el día del juicio final, todas las ovejas que no están en ese redil
van a pasar y tac, 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 tac. Y solamente las ovejas que escucharon la voz de Cristo van a estar salvas. Va a ser un día terrible, pero ese día se habrá hecho justicia en este mundo. Porque injusticia es lo que vemos todos los días en este mundo. Injusticia es por lo que muchas personas no quieren creer en Dios, no entendiendo que sin Dios no puede haber justicia. Y vamos a cerrar el entendimiento de esta prédica del día de hoy con la oración que Cristo hizo a su Padre. Después que pasa esto, ya era hora de que se llevaran a Jesucristo. De hecho, de los primeros versículos que leímos dijimos que cuando Jesucristo vio a esa persona, dijo que él tenía que hacer la obra de su Padre porque iba a llegar el momento en donde sería de noche y ya nadie iba a poder obrar. Jesucristo sabía que su hora en este mundo estaba acercándose. Y miren la oración que él hace en el capítulo 17. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica tú a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio final, donde todos estaremos ante la presencia de Dios y solamente aquellos que los hayamos aceptado seremos salvos. Prosigo, dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a término la obra que me diste para realizar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Pensemos en algo. Y miren qué grande es nuestro Señor Dios y Jesucristo. Jesucristo le está pidiendo al Padre, le dice: Padre, yo vine a este mundo y cumplí con tu obra. Glorifícame con la gloria que yo tenía antes de la existencia de este mundo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habían estado en sana comunión, santa comunión por la eternidad. Habían estado juntos por toda la eternidad, sin nada que los separara ni los alterara. Cuando ellos nos crearon a todos nosotros, con el propósito de que nosotros viviéramos por siempre con ellos también, nosotros le dimos la espalda. Y todo pudo terminar ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios Hijo se despoja de la gloria y la comunión eterna que había tenido con su Padre y con el Espíritu Santo para venir al mundo a sufrir de la forma que sufrió para salvarnos a nosotros. Si nosotros entendemos lo que Cristo hizo, dejando toda esa gloria que le está diciendo aquí a su Padre: glorifícame nuevamente con la gloria que tenía antes. Él dejó todo por nosotros. Si nosotros entendemos esto y se lo podemos explicar a las personas, realmente las personas podrían arrepentirse. Porque es el conocimiento de la bondad de Dios lo que guía a las personas al arrepentimiento. No lo digo yo, lo dice Romanos 4:2. Cuando las personas conocen la bondad de Dios, es cuando son movidas espiritualmente para arrepentimiento de sus pecados. No es cuando conocen que van a ser juzgados y mandados al infierno por toda la vida. No es cuando les dicen, no, es cuando intentan entender la bondad de Dios. Si nosotros conocemos personas que no creen o no quieren aceptar a nuestro Dios, expliquémosle cuál bondadoso y bueno es, porque el entendimiento de la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. Y vamos a continuar para ya finalizar, y miren lo que dice: yo ruego por ellos, o sea, nosotros, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti voy. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La oración final de Cristo Jesús antes de ascender a su Padre fue que sean uno, como nosotros somos uno. Somos uno nosotros. Somos uno nosotros como iglesia. El diablo ha hecho el trabajo de dividir a la iglesia global, en donde ahora hay denominaciones y nos vemos hasta feo porque aquel hablan de esto y estos hablan de lo otro. Pero la oración de Cristo es que seamos uno. Si nosotros queremos que esta unión se lleve a cabo, nosotros tenemos que comenzar por lo que nosotros conocemos, esta iglesia. Porque a mí me encantaría ver que todas las personas a nivel mundial que creen en Cristo Jesús y en su reino fueran una. Pero eso no va a pasar hasta que yo no me vea uno con cada uno de ustedes acá en esta iglesia donde yo estoy parado en este momento. Nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos comienza en el corazón de nosotros por el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de nosotros y que nosotros tenemos que ser uno con cada uno de nosotros. No, que me cae mal, no, que habla mucho, no, que no viene todo el tiempo que yo vengo, no, que me lo encuentro. No, seamos uno como el Padre es uno con el Hijo, porque de esa forma nosotros realmente vamos a ser colaboradores de Dios. Entendamos que estamos llamados a ser diferentes. Y entendamos también que para poder entender la verdad de Dios, tenemos que despojarnos de toda religiosidad y entender su palabra. Porque cuando la entendemos y quitamos nuestro conocimiento, nuestra religiosidad de nuestras mentes, es cuando realmente el Espíritu Santo va a poder movernos y vamos a alcanzar eso que se llama caminar en el Espíritu. Javier no hace las cosas que le nacen hacer, sino las que el Espíritu le manda hacer. El mensaje de Dios para el día de hoy es claro. Él es la puerta de las ovejas. Nosotros hemos pasado a través de esa puerta, por lo cual nosotros ahora somos salvos y pertenecemos a una iglesia universal. Pero ese es el ámbito espiritual, esa es nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad física es que aún estamos acá esperando que Él venga y mientras estemos acá esperando que Él venga, tenemos que hacer su obra. Así como Cristo vino a hacer la obra de su Padre, nosotros tenemos que hacer la obra de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Permítanme orar para finalizar. Padre, Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, por el poder y por lo que tú estás haciendo en esta tu iglesia, Señor, porque podemos ver que te estás manifestando, Señor, en esta iglesia, Señor. Podemos ver a tu Santo Espíritu, Señor, moverse en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos estás llamando a un cambio, tú nos estás llamando a algo, Señor. No tenemos ni idea de por qué o por qué están pasando las cosas, Señor, pero tú quieres que nosotros te representemos, Señor. Y te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Gracias por tu salvación, Señor, que llegó a nosotros gracias a lo que tú ya hiciste, Padre. Mi espíritu, Señor, te alaba, Señor. Bendice tu nombre, Dios mío. Te he orado, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.